pacientes. De ahí se toma esa iniciativa, se hace una convocatoria del pensamiento democrático, jurisprudencial. Esto tiene el apoyo de mucha parte de la intelectualidad colombiana en el campo constitucional, económico, financiero, de medicamentos. Es decir, concebir una reforma a la salud requiere saberes que van mucho más allá de los saberes de la ciencia de la salud, de los saberes médicos, requiere saberes muy especializados en el campo jurídico, de conocimiento del Estado, de la descentralización, de las instituciones públicas y privadas. Es decir, el conocimiento va mucho más allá de lo que podemos tener nosotros, digamos, solo con la formación científico-médica. Entonces se armó un grupo transdisciplinario, pasamos al primer debate, donde fue un debate muy complejo, lleno sobre todo de muchas mentiras, con una precarización del debate público. Esta es la hora que todavía sigo leyendo titulares de prensa falsos que no tienen nada que ver con la reforma, porque en un Estado democrático pues uno puede aceptar el desacuerdo, pero una cosa es el desacuerdo, otra cosa es la mentira sobre lo que no se ha dicho. Discutamos sobre lo que dice la reforma, no sobre lo que no dice la reforma. Y evidentemente hay una crisis del sistema de salud, y la crisis es un problema de concepción de la Ley 100. La Ley 100 se equivocó de cabo a rabo en un tema fundamental, y era concebir que se podían entregar billones de recursos públicos para que terceros lo manejaran a discrecionalidad sin ningún control. Eso generó un poder fáctico que cooptó el Estado y genera dificultades. Ese poder fáctico tiene la capacidad de controlar la institucionalidad del Estado para que opere para ese poder fáctico. Cuando yo fui ministra de Salud, pues uno se da cuenta que una cosa era lo que yo pensaba, otra cosa lo que piensa el ministerio. La inercia institucional del ministerio estaba destinada a favorecer las EPS de manera lógica o ilógica, técnica o antitécnica, pero todo va dirigido hacia allá. Un ministerio, digamos, que relegó y marginalizó sus saberes sobre la atención primaria en salud, la salud pública, porque eso no existe, e interiorizó en la institucionalidad y en la inercia de la burocracia el negocio de la salud. Entonces, en ese sentido, instruir y generar una dinámica distinta de que estamos hablando de atención primaria en salud, de un derecho fundamental hace 10 años planteado en el orden legal y constitucional de este país, fue uno de los desafíos, y abrir el debate público en el país para ese tema. En ese caso, ya después del hundimiento de la reforma a la salud, se llegó a un acuerdo con diversos actores del sistema. Por lo menos el acuerdo fue explícito, aunque en este momento todavía hay quienes dicen, sectores opositores, y la oposición no solamente es política, también hay un sector de oposición médica. No son todos los médicos, pero hay un sector médico que está en la oposición. Hay un sector político que fundamentalmente encabeza el doctor Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, el doctor Uribe del Centro Democrático y el señor Alejandro Gaviria. Y ahí hay un sector médico y pacientes que no es todo, y hay otro sector médico, de pacientes, de expertos, de la sociedad civil, pro reforma. Sin embargo, si tú vas a ver la prensa corporativa, titulan: gremios médicos se oponen a la reforma. Algunos gremios médicos que se jugaron en la oposición, lo cual es legítimo. El problema es, lo que yo estoy viendo en esta oposición es que no hay argumentos, es la oposición por la oposición, no nos tuvieron en cuenta, no hay concertación, llevamos 10 años discutiendo eso, entonces busquemos cualquier excusa para hacer obstruccionismo, para mantener el statu quo.